¿Sabes esa sensación extraña cuando despiertas de un sueño tan vívido que parece más real que la realidad misma? Ese momento en que te preguntas si tu subconsciente está tratando de decirte algo importante, algo que tu mente racional se niega a aceptar. Si sientes esto, no estás solo. Durante milenios, visionarios, profetas y pensadores han buscado descifrar los misterios de la mente humana y sus conexiones con dimensiones que la ciencia oficial prefiere ignorar. Nostradamus veía el futuro en sus visiones crípticas. Edgar Cayce entraba en trance para acceder a conocimientos imposibles, e incluso figuras como Emanuel Swedenborg afirmaban comunicarse con espíritus de otras dimensiones. ¿Eran estos hombres charlatanes o habían descubierto algo fundamental sobre la naturaleza de la conciencia humana? Pero entre todos estos exploradores de lo invisible, hay un nombre que muchos conocen por su respetabilidad científica, pero muy pocos por sus verdaderas exploraciones en los territorios más oscuros y misteriosos del alma humana. Albert Pike, el padre de la psicología analítica, pasó toda su vida navegando entre dos mundos, el de la ciencia rigurosa y el del ocultismo más profundo. Lo que vas a descubrir hoy cambiará tu percepción no solo de Pike, sino de la realidad misma. Porque detrás de la imagen del psicólogo respetable se esconde un hombre que dedicó décadas a explorar los misterios más antiguos de la humanidad, que desarrolló teorías revolucionarias sobre las fuerzas invisibles que gobiernan nuestra psique, y que tal vez descubrió las claves secretas para entender por qué ciertas personas parecen tener acceso a conocimientos que otros ni siquiera pueden imaginar. Pike nació el 26 de julio de 1875 en Kessville, Suiza, en una familia donde lo extraño y lo misterioso ya estaban presentes. Su abuelo paterno, también llamado Carl Gustav, era médico pero también masón, y el rumor persistente en la familia era que él era el hijo ilegítimo del propio Goethe. Más perturbador aún, su madre Emily Pike sufría de lo que entonces se llamaban trastornos mentales, pero que se parecían extrañamente a episodios de comunicación con entidades invisibles. Pasaba noches enteras hablando con espíritus, afirmando que los muertos la visitaban regularmente. El joven Carl creció entonces en un ambiente donde la frontera entre lo visible y lo invisible se cuestionaba constantemente. Desde su infancia, comenzó a tener visiones y sueños de una intensidad extraordinaria. A los 3 o 4 años, tuvo un sueño que lo marcó para el resto de su vida. Se encontraba en una pradera donde se abría una fosa rectangular que conducía a una cámara subterránea. En el fondo, sobre un trono dorado, se sentaba una criatura gigantesca hecha de carne, con un ojo único en la parte superior de su cabeza. Su madre le había dicho que era el hombre devorador de hombres, pero el joven Pike comprendió instintivamente que se trataba de algo mucho más profundo y misterioso. Este sueño se convertiría en la piedra angular de toda su comprensión posterior del inconsciente colectivo. Porque lo que había visto en esa visión infantil no era ni más ni menos que un arquetipo primordial, una imagen universal grabada en la psique de la humanidad desde la noche de los tiempos. Pero Pike aún no lo sabía. Le tomarían décadas de exploración, experimentaciones peligrosas y confrontaciones con las fuerzas más oscuras del alma humana para comprender el verdadero significado de lo que había vislumbrado. Después de brillantes estudios de medicina en la Universidad de Basilea, Pike comenzó su carrera psiquiátrica en el Hospital Burgolfli de Zúrich. Fue allí donde conoció pacientes cuyos delirios y alucinaciones presentaban similitudes inquietantes con las mitologías antiguas y los sistemas ocultos. Comenzó a sospechar que detrás de lo que la medicina oficial llamaba locura, se escondían tal vez verdades profundas sobre la naturaleza de la mente humana. Su encuentro con Sigmund Freud en 1907 marcó un punto de inflexión decisivo en su vida. Freud, ya reconocido como el padre del psicoanálisis, vio en Pike a su sucesor natural. Durante varios años, mantuvieron una correspondencia intensa y una colaboración fructífera. Pero Pike ya comenzaba a alejarse de las teorías puramente materialistas de Freud. Donde Freud veía solo pulsiones sexuales reprimidas, Pike percibía fuerzas mucho más antiguas y misteriosas en funcionamiento. La ruptura con Freud en 1913 sumergió a Pike en lo que más tarde llamó su confrontación con el inconsciente. Este periodo, que duró varios años, estuvo marcado por experiencias psíquicas extraordinarias y aterradoras. Pike comenzó a escuchar voces, a tener visiones, y a sentir la presencia de entidades invisibles a su alrededor. Su casa de Kuznets se convirtió en el escenario de fenómenos paranormales inexplicables, ruidos misteriosos, objetos que se movían sin razón, una atmósfera eléctrica que todos los visitantes podían sentir. Fue durante este periodo que Pike comenzó sus experimentaciones más peligrosas con lo que llamó imaginación activa,
Esta técnica consistía en ponerse en un estado de conciencia alterado para entrar en comunicación directa con los contenidos del inconsciente. Pike descendía literalmente a las profundidades de su psique como un explorador desciende a una cueva desconocida, sin saber qué iba a encontrar allí. Durante estos descensos psíquicos, Pike conoció figuras que se volverían centrales en su sistema teórico. Conoció a Filemón, un anciano alado con cuernos de toro y las llaves del paraíso, que se convirtió en su guía espiritual principal. Filemón no era una simple creación de su imaginación, insistía Pike. Esta entidad tenía una personalidad independiente, conocimientos que el propio Pike no poseía, y una sabiduría que superaba su comprensión racional. Filemón representaba una fuerza que no era yo, escribía Pike en sus memorias. En mis fantasías, conversaba con él, y me decía cosas que no había pensado conscientemente. Porque observaba claramente que era él quien hablaba, no yo. Me dijo que yo trataba los pensamientos como si los generara yo mismo, pero según su concepción, los pensamientos eran como animales en el bosque, o gente en una habitación, o pájaros en el aire. Esta revelación era revolucionaria. Pike descubría que la psique humana no era un sistema cerrado, sino que estaba conectada a dimensiones más vastas, pobladas de entidades autónomas con sus propias intenciones y su propia sabiduría. Comenzaba a entender que lo que llamamos realidad, tal vez era solo una delgada capa superficial que cubría profundidades insondables. Pike también conoció a Salomé, una figura femenina ciega acompañada de una serpiente, que representaba el aspecto erótico y destructivo del inconsciente. Estos encuentros no eran simples alucinaciones o proyecciones de su imaginación. Pike insistía en que estas entidades poseían una realidad psíquica objetiva, que existían independientemente de su voluntad consciente y que tenían mensajes específicos que transmitirle. Fue a partir de estas experiencias extraordinarias que Pike desarrolló su teoría revolucionaria de los arquetipos. Los arquetipos, según Pike, son imágenes primordiales inscritas en el inconsciente colectivo de la humanidad. Representan patrones universales de comportamiento y percepción que se manifiestan en los sueños, los mitos, las religiones y los delirios psicóticos. Pero contrariamente a lo que muchos creen, Pike no consideraba los arquetipos como simples símbolos o metáforas. Los percibía como entidades reales, dotadas de una energía propia y capaces de influir directamente en el comportamiento humano. El arquetipo de la sombra ocupa un lugar central en el sistema pikeano. La sombra representa todo lo que reprimimos, negamos o rechazamos en nosotros mismos. Es la parte oscura de nuestra personalidad, la que preferimos ignorar pero que continúa actuando desde las profundidades de nuestro inconsciente. Pike descubrió que la sombra no era simplemente un concepto psicológico, sino una fuerza real que podía manifestarse de manera autónoma. La sombra personifica todo lo que el sujeto se niega a admitir o reconocer en sí mismo, explicaba Pike. Lo sigue por todas partes como una sombra importuna e invisible. No se puede deshacerse de ella, y es prácticamente siempre de naturaleza negativa. Solo en casos raros alguien no tiene sombra o tiene una infinitamente pequeña. Entonces pertenece a los santos, tan raros. Pero Pike fue más lejos. Descubrió que la sombra colectiva de la humanidad podía manifestarse a través de eventos históricos mayores. Las guerras, los genocidios, los movimientos totalitarios no eran solo fenómenos sociológicos o políticos, sino expresiones de la sombra colectiva que subía a la superficie cuando los mecanismos de represión civilizacional se debilitaban. Este descubrimiento tomó una dimensión profética cuando Pike comenzó a analizar la situación de Europa en los años 1920 y 1930. Desde 1918, había tenido visiones perturbadoras de ríos de sangre cubriendo el norte de Europa. En estos sueños premonitorios, veía fuerzas destructivas despertándose en la psique colectiva alemana. Pike comprendió que Alemania estaba sucumbiendo a una posesión arquetípica masiva, que todo un pueblo estaba siendo habitado por el arquetipo del dios germánico Wotan. Wotan es un dios de la tormenta y del frenesí, el desencadenamiento de la pasión y la batalla, escribía Pike en 1936. También es un dios revelador de secretos ocultos, un mago y consultor de los muertos. Su naturaleza particular lo acerca singularmente al fenómeno psicológico que observamos en la Alemania de hoy. Este análisis no era una simple metáfora poética. Pike veía literalmente al pueblo alemán entrar en trance colectivo bajo la influencia de una entidad arquetípica antigua. Hitler no era simplemente un dictador carismático, sino un medium a través del cual el arquetipo de Wotan se manifestaba en el mundo moderno.
Esta posesión colectiva explicaba la histeria de las multitudes, el abandono de la racionalidad y la sed de destrucción que caracterizaban al régimen nazi. Picke había predicho entonces con una precisión inquietante la emergencia del fascismo europeo, no gracias a un análisis político convencional, sino observando los movimientos de las fuerzas arquetípicas en el inconsciente colectivo. Esta capacidad profética le venía de su comprensión profunda de los mecanismos ocultos que gobiernan las sociedades humanas. Paralelamente a sus investigaciones sobre los arquetipos, Picke desarrolló su teoría del proceso de individuación. La individuación, según Picke, es el proceso por el cual un ser humano integra todos los aspectos de su personalidad, incluidos los más oscuros y reprimidos, para alcanzar un estado de completitud psíquica que llamaba el sí mismo. Pero este proceso no era una simple terapia psicológica. Era un verdadero recorrido iniciático, comparable a los misterios antiguos de Egipto, Grecia o las tradiciones esotéricas. Picke descubrió que este proceso de individuación seguía etapas precisas que correspondían exactamente a las fases de la alquimia medieval. Comprendió que la alquimia no era solo una protoquímica primitiva, sino un sistema simbólico que describía la transformación de la psique humana. Los alquimistas que buscaban transformar el plomo en oro describían en realidad el proceso por el cual la conciencia ordinaria se transforma en conciencia iluminada. La alquimia representa la proyección de contenidos inconscientes, explicaba Picke. Los alquimistas proyectaban el inconsciente en la materia, de modo que el inconsciente les aparecía en el espejo de la sustancia química y sus transformaciones. Picke pasó décadas estudiando los textos alquímicos, descubriendo en ellos un mapa detallado de las etapas de la transformación psíquica. La nigredo correspondía a la confrontación con la sombra, el periodo oscuro donde el individuo debe enfrentar sus aspectos más reprimidos. La albedo representaba la purificación, la integración progresiva del anima o animus, los aspectos femeninos o masculinos reprimidos de la personalidad. Finalmente, la rubedo simbolizaba la emergencia del sí mismo, la unión de los opuestos en una síntesis superior. Pero Picke también descubrió que este proceso de individuación era extremadamente peligroso. Muchos de los que se embarcaban en él sin la preparación adecuada caían en la psicosis o la posesión. La exploración de las profundidades del inconsciente podía llevar al encuentro con entidades hostiles, a estados de fragmentación psíquica o a fenómenos de posesión por complejos autónomos. Por eso Picke insistía en la necesidad de una guía experimentada, un psicopompo, capaz de acompañar al individuo en su descenso a los infiernos psíquicos. Él mismo había beneficiado de los consejos de Filemón y otras entidades del inconsciente, pero sabía que no todos tenían esa suerte. Picke también desarrolló técnicas específicas para facilitar este proceso de individuación. La imaginación activa, que ya hemos mencionado, permitía entrar en contacto directo con los contenidos del inconsciente. El análisis de los sueños revelaba los mensajes del inconsciente y las etapas del proceso de transformación. La creación artística espontánea, lo que Picke llamaba la expresión creativa, permitía a los contenidos inconscientes manifestarse bajo forma simbólica. Picke descubrió que los mandalas, esos círculos sagrados utilizados en las tradiciones orientales, emergían espontáneamente en el arte de sus pacientes en periodos de crisis psíquica. Estos mandalas no eran creaciones culturales aprendidas, sino expresiones naturales de la psique en búsqueda de orden y unidad. El propio Picke dibujó cientos de mandalas a lo largo de su vida, encontrando en ellos una manera de cartografiar las transformaciones de su propia psique. El mandala expresa el sí mismo, la totalidad de la personalidad que, si todo va bien, es armoniosa, explicaba Picke. Pero si no es así, se trata de una tentativa de curación, una autocuración de la naturaleza, que no viene de la reflexión consciente sino del instinto. Este descubrimiento revelaba que la psique humana poseía sus propios mecanismos de curación, sus propias tendencias hacia el orden y la armonía. Pero estos mecanismos solo funcionaban si el individuo aceptaba confiar en los procesos inconscientes, soltar el control racional y dejarse guiar por una sabiduría más profunda que la del ego consciente. Picke también estudió en profundidad las tradiciones ocultas y místicas de la humanidad, encontrando en ellas confirmaciones de sus descubrimientos psicológicos. La cábala hebrea, con su árbol de la vida y sus sefirot, describía exactamente los mismos procesos de transformación que Picke observaba en sus pacientes. Los místicos cristianos como el maestro Eckhart hablaban de la misma unión de opuestos, de la misma necesidad de morir al ego para renacer en una conciencia superior. El hinduismo y el budismo, con sus descripciones detalladas de los chakras y las etapas de la iluminación,
confirmaban que los procesos descubiertos por Pique eran universales. El tantrismo, en particular, con su integración explícita de los aspectos luminosos y oscuros de la psique, se parecía asombrosamente al proceso de individuación piqueano. Pausa aquí por un momento. Sé que ya has tenido esa sensación. Esa opresión en el pecho cuando te das cuenta de que te contaron una versión editada de la historia. Ya te has quedado despierto de madrugada investigando sobre Albert Pique, tratando de unir las piezas. ¿Y te sentiste completamente solo en esa búsqueda? No estás loco, no estás exagerando. Esa inquietud que sientes es real, y quiero que sepas que cientos de personas que ven este canal sienten exactamente lo mismo. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿cuál fue el primer momento en que sospechaste que la historia oficial sobre figuras como Pique estaba incompleta? Escribe así, mi despertar fue. Y cuenta tu experiencia. Tu historia puede ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy para sentirse menos solo en este viaje. A veces, saber que no estamos solos es el primer paso para encontrar la verdad. Pero Pique no se contentó con estudiar estas tradiciones. Experimentó personalmente sus técnicas. Practicó la meditación, exploró los estados de conciencia alterados, e incluso participó en sesiones de espiritismo. Lo que la ciencia académica consideraba supersticiones primitivas, Pique lo abordaba con la mente abierta de un verdadero investigador. Una de sus experiencias más perturbadoras tuvo lugar en 1916, cuando toda su familia fue testigo de fenómenos paranormales inexplicables. Su casa parecía embrujada por espíritus invisibles. Se escuchaban pasos en los pasillos vacíos, timbres que sonaban sin razón, una atmósfera eléctrica que hacía el aire casi visible. El propio Pique sentía la presencia urgente de entidades invisibles que parecían pedir su atención. En lugar de huir o racionalizar estos fenómenos, Pique decidió enfrentarlos directamente. Se puso a escribir automáticamente, dejando que su mano trazara palabras sin intervención consciente. Así emergió Los 7 sermones a los muertos, un texto misterioso dictado por una entidad que se presentaba bajo el nombre de Basílides de Alejandría, un gnóstico del siglo II. Este texto, que Pique consideró más tarde con cierta vergüenza, contenía sin embargo enseñanzas profundas sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia. Basílides describía un cosmos poblado de entidades invisibles, donde los muertos continuaban existiendo bajo forma de espíritus en búsqueda de enseñanza. Hablaba de Abraxas, una divinidad gnóstica que trasciende los opuestos de bien y mal, de luz y tinieblas. Lo que los hombres llaman amor pertenece a la naturaleza y sirve a la procreación y conservación. Lo que los hombres llaman mal también pertenece a la naturaleza. Pero Abraxas está por encima de ambos, los une y los separa, dictaba la entidad de Basílides. Pique se dio cuenta de que estas enseñanzas gnósticas correspondían exactamente a sus descubrimientos sobre la naturaleza paradójica de la psique humana. Abraxas representaba el sí mismo, el arquetipo central que integra todos los opuestos de la personalidad. Los muertos simbolizaban los contenidos reprimidos del inconsciente que continúan ejerciendo su influencia desde las profundidades. Esta experiencia marcó profundamente a Pique y confirmó su convicción de que la psique humana estaba conectada a dimensiones transpersonales. No se trataba simplemente de un sistema individual cerrado, sino de una red compleja de interconexiones con el inconsciente colectivo de la humanidad y tal vez incluso con realidades no físicas. Pique también desarrolló el concepto de sincronicidad, esas coincidencias significativas que parecen revelar conexiones acausales entre los eventos. Observó que sus pacientes vivían a menudo sincronicidades inquietantes en el momento de los avances terapéuticos mayores. Estas coincidencias no eran fruto del azar, sino manifestaciones de la interconexión profunda de la realidad. Un caso célebre implicaba a una paciente particularmente resistente que contó a Pique un sueño en el que recibía un escarabajo dorado. En el momento preciso en que terminaba su relato, un coleóptero golpeó contra el vidrio del consultorio de Pique. Era un escarabajo rosa dorado, el insecto europeo que más se parece al escarabajo sagrado egipcio. Esta sincronicidad rompió las resistencias de la paciente y permitió un avance terapéutico mayor. La sincronicidad toma la coincidencia de eventos en el espacio y el tiempo como significando algo más que una simple casualidad, explicaba Pique. Es decir, una interdependencia particular de eventos objetivos entre sí así como con los estados subjetivos del observador u observadores. Pique descubrió que estas sincronicidades eran particularmente frecuentes durante los periodos de transformación psíquica intensa.
Como si el universo mismo conspirara para facilitar el proceso de individuación, ofreciendo señales y confirmaciones en el momento preciso en que eran necesarias. Esta comprensión de la sincronicidad llevó a Pike a interesarse por los sistemas adivinatorios tradicionales como el primer Qin chino o la astrología. No los consideraba supersticiones, sino métodos para acceder a las sincronicidades y las interconexiones ocultas de la realidad. Pike colaboró por cierto con el físico Wolfgang Pauli, Premio Nobel y descubridor del principio de exclusión, para explorar los paralelos entre la física cuántica y los fenómenos psíquicos. El propio Pauli vivía sincronicidades extraordinarias, y los dos hombres desarrollaron juntos una teoría revolucionaria sobre las conexiones entre materia y psique. Según su hipótesis, la realidad estaría organizada alrededor de lo que llamaron arquetipos psicofísicos, estructuras que se manifiestan simultáneamente en la psique humana y en la materia. Estos arquetipos serían responsables tanto de los fenómenos psíquicos como de las leyes físicas, explicando por qué los descubrimientos de la física moderna se parecen tanto a las enseñanzas místicas antiguas. Esta colaboración entre Pike y Pauli revelaba que las fronteras entre ciencia y ocultismo comenzaban a difuminarse. Las mentes más grandes del siglo XX descubrían que la realidad era mucho más misteriosa e interconectada de lo que sugería la visión materialista clásica. Pike también estudió en profundidad los fenómenos paranormales. Documentó casos de telepatía, precognición y psicoquinesis, no como un creyente ingenuo, sino con el rigor de un científico auténtico. Descubrió que estos fenómenos eran particularmente frecuentes alrededor de las personas comprometidas en un proceso de individuación intenso. Su propia madre había sido medium, y Pike probablemente heredó algunas de sus capacidades psíquicas. Toda su vida tuvo premoniciones inquietantes que se realizaban con una precisión preocupante. En 1913, tuvo una serie de visiones apocalípticas donde veía Europa cubierta de sangre y hielo. La Primera Guerra Mundial estalló algunos meses después. En 1918, soñó con la muerte de su madre 6 semanas antes de que falleciera efectivamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo visiones precisas de la evolución del conflicto, prediciendo notablemente la derrota alemana en un momento en que ésta parecía imposible. Estas capacidades premonitorias no se limitaban a la simple intuición. Pike había desarrollado una sensibilidad particular a los movimientos del inconsciente colectivo. Podía percibir las tensiones arquetípicas que iban a manifestarse en la historia antes de que emergieran en la realidad concreta. Pike también desarrolló métodos terapéuticos revolucionarios basados en sus descubrimientos ocultos. El análisis de los sueños no consistía solo en interpretar los símbolos, sino en entrar en diálogo directo con las figuras que aparecían en los sueños. Pike enseñaba a sus pacientes a reconocer estas figuras como aspectos autónomos de su psique, dotados de una inteligencia propia y capaces de proporcionar orientación valiosa. El trabajo con el anima y el animus, los arquetipos del masculino y femenino interiores, se parecía extrañamente a las prácticas tántricas o las enseñanzas alquímicas sobre la unión de opuestos. Pike descubría que el equilibrio psíquico necesitaba la integración de estas polaridades complementarias, y que la negación de una u otra conducía a desequilibrios graves. El anima, en el hombre, representaba todos los aspectos femeninos reprimidos, la emotividad, la intuición, la receptividad, la conexión con el inconsciente. Cuando el anima no se integraba conscientemente, se manifestaba a través de proyecciones sobre las mujeres reales o posesiones emocionales incontroladas. El animus, en la mujer, encarnaba los aspectos masculinos reprimidos, la racionalidad, la asertividad, el espíritu crítico, la voluntad de poder. Un animus no integrado producía opiniones rígidas, un intelectualismo estéril o comportamientos destructivos. Pike descubrió que el proceso de individuación necesitaba un verdadero matrimonio místico, entre estas polaridades interiores. Esta unión no podía realizarse por un esfuerzo de voluntad consciente, sino solo gracias a un proceso de transformación que se parecía a los misterios iniciáticos antiguos. Hacia el final de su vida, Pike desarrolló una visión apocalíptica del futuro de la humanidad. Veía aproximarse lo que llamaba el León de Acuario, una nueva era astrológica que traería transformaciones radicales en la conciencia humana. Pero esta transformación no se haría sin dolor. Pike predecía que la humanidad debería enfrentar la emergencia masiva de la sombra colectiva antes de poder acceder a un nivel superior de conciencia. Nos acercamos al León de Acuario, el portador de agua, el que vierte el espíritu como agua sobre la tierra quemada, escribía Pike en sus últimos textos. Pero antes de que esta agua espiritual pueda fertilizar la tierra, es necesario que los fuegos del infierno quemen todo lo que está podrido en el alma humana.
Esta profecía piqueana resuena extrañamente con nuestra época contemporánea. Las crisis políticas, los conflictos sociales, la emergencia de movimientos extremistas, todo esto podría interpretarse como manifestaciones de la sombra colectiva que Pique había predicho. La humanidad parece efectivamente atravesar un periodo de caos y transformación que correspondería a las descripciones piqueana de la transición entre eones. Pique murió el 6 de junio de 1961 en Kuznets, llevándose consigo los secretos de sus exploraciones más profundas. Pero había transmitido a sus discípulos y sus escritos un legado extraordinario, una cartografía completa de los territorios invisibles del alma humana, métodos para explorar estos territorios con seguridad, y una visión profética del futuro de la conciencia humana. La influencia oculta de Pique supera ampliamente el dominio de la psicología. Sus descubrimientos han inspirado generaciones de buscadores espirituales, artistas, escritores y terapeutas. Figuras como Joseph Campbell, con su teoría del monomito, o movimientos como la psicología transpersonal, prolongan directamente el legado piqueana. Pero tal vez más significativo aún, Pique proporcionó una explicación científicamente creíble a fenómenos que la ciencia oficial prefería ignorar. Mostró que el ocultismo no era una colección de supersticiones primitivas, sino la expresión simbólica de verdades profundas sobre la naturaleza de la psique humana. Su teoría de los arquetipos explica por qué los mismos símbolos, los mismos mitos, las mismas experiencias místicas aparecen en todas las culturas humanas. El inconsciente colectivo proporciona una base científica a la idea de una sabiduría universal accesible a través de los estados de conciencia alterados. El proceso de individuación ofrece una vía moderna hacia la iluminación espiritual, un método que integra los descubrimientos de la psicología moderna con la sabiduría de las tradiciones iniciáticas antiguas. Y la sincronicidad revela que el universo está mucho más interconectado de lo que creíamos, que existe una inteligencia cósmica que guía nuestros pasos hacia la realización del sí mismo. Si llegaste hasta aquí, es porque al igual que yo, sientes que hay mucho más detrás de las cortinas de la historia oficial. No estás solo en este viaje hacia la verdad. Aquí en el canal, creamos una comunidad de personas que cuestionan, que investigan, que no se conforman con respuestas superficiales sobre figuras como Albert Pique y los misterios que rodean su influencia. Al suscribirte, no solo estás presionando un botón, te estás uniendo a un grupo de personas que entienden tu sed de conocimiento y tu necesidad de respuestas reales. Cada semana traigo nuevos contenidos investigativos, documentos raramente discutidos y conexiones que la historia mainstream prefiere ignorar. Presiona el botón de suscribirse y activa la campanita, porque juntos vamos a desentrañar los secretos que moldearon el mundo en el que vivimos. Tu curiosidad merece ser alimentada con información de calidad. La obra de Pique nos enseña que cada uno de nosotros lleva en su interior tanto la semilla de la iluminación como el potencial de la destrucción. La elección entre la luz y las tinieblas no se hace una sola vez, sino en cada momento de nuestra existencia. Y tal vez, en estos tiempos de crisis y transformación, la humanidad entera esté siendo llamada a hacer esa elección fundamental entre el camino de la individuación consciente y la caída en la posesión colectiva. Pique nos dejó las herramientas para navegar por estos aguas turbulentas. Nos mostró que el inconsciente no es nuestro enemigo, sino nuestro aliado más poderoso, si aprendemos a escuchar su voz. Nos enseñó que nuestros síntomas y nuestro sufrimiento no son signos de patología, sino llamadas del alma hacia una transformación más profunda. Y sobre todo, nos reveló que somos mucho más.